Las capas de ajuste pueden ser realmente poderosas. Básicamente lo que hacen es como si fuesen, por ejemplo, digamos, unas capas invisibles, o sea, que no podemos ver, pero que afectan a todas las capas que estén debajo de ella. Para ver bien cómo funciona una capa de ajuste, vamos a verla en acción. Para crear una nueva capa de ajuste podemos ir a Capa, Nuevo, Capa de ajuste. Podemos hacer también Alt, Control o Comando Y. O también si hacemos clic derecho sobre una zona gris de nuestra línea de tiempo, podemos ir a Nuevo y Capa de ajuste. Como podemos ver la capa de ajuste, si nos volvemos otra vez a conmutar a los definidores, vemos que viene con este pequeño símbolo de aquí. Si ponemos el ratón encima un ratito, vemos que ese símbolo es precisamente el de capa de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que hace la capa de ajuste? Bueno, lo interesante de la capa de ajuste es que yo, cualquier cosa que le haga a esta capa de ajuste, sobre todo en cuestión de efectos, será como aplicarle un efecto individual a cada uno de ellos. Pero lo hago todo con un solo efecto. Por ejemplo, vamos a ver y vámonos a ir, por ejemplo, a desenfocar. Vamos a ir a desenfocar, vamos a ir a desenfoque rápido y se lo estamos aplicando a la capa de ajuste. Ahora, si yo pongo la difuminación y empiezo a subir esto muchísimo, vemos como todo se me desenfoca. Como vemos además que empiezan a desaparecer los bordes, estoy más seguro de tener repetir píxeles del borde puesto. Con esto repetirá estos bordes, con lo cual no tendremos esa especie de halo negro que se nos quedaría, puesto la transparencia en After Effects es negra. Entonces, como podemos ver, aquí en la capa de ajuste, podemos ver cómo estamos afectando a las dos capas de abajo. Las dos capas de abajo, como podemos ver, no tienen efectos, en cambio la capa de ajuste sí. De hecho, lo interesante de esto es que si ahora, por ejemplo, voy y aprieto la T para la transparencia y empiezo a quitar la transparencia de la capa de ajuste, veremos cómo poco a poco empieza a desaparecer ese efecto. Un truquito bastante usual es utilizar una capa de ajuste, un desenfoque, y ponerle una baja opacidad para dar un toque de medio ensueño, se podría decir, a nuestra imagen. Si quito la capa de visibilidad, la visibilidad de la capa de ajuste, veremos el efecto que hace. Pero no solamente con desenfoque, funciona para muchas otras cosas. Por ejemplo, si por ejemplo vamos a utilizar el molinete, de nuevo, lo que hago aquí es escribir molinete y lo voy a aplicar a la capa de ajuste. Y ahora veremos cómo al hacer clic en el ángulo empieza a distorsionar absolutamente todo. Primero asegurarme que tengo la opacidad otra vez al 100 y aquí vemos cómo estamos distorsionando dos cosas distintas a la vez. Estamos distorsionando tanto el grabado, como podemos ver está aquí, que lo puedo quitar, o también el papel antiguo. O sea que ambos dos están siendo manipulados por la capa de ajuste. Esto es realmente muy importante, puesto que hay veces que queremos aplicarle un look, un efecto. Suele ser, por ejemplo, a un fondo que está hecho de muchos elementos, queremos desenfocarlo ligeramente o queremos cambiarle el color, pues metemos una capa de ajuste y así cambiamos todo de forma uniforme a todas las capas que están debajo. ¿Vale? Entonces es una manera muy poderosa de trabajar. Lo interesante también de la capa de ajuste es que también trabaja con su transparencia. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo aquí y creo una máscara, vamos a hacer una máscara redonda, y hago clic y arrastro, veremos cómo solamente afecta a esa zona de ahí. Si ahora, por ejemplo, me vengo a la máscara y le meto muchísimo calado, vemos cómo esa zona de ahí, esa máscara, es solamente lo que nos enseña. Entonces, si ahora cojo esta máscara y la muevo, vemos cómo estamos dejando ver solamente ciertas áreas de ese efecto. O sea que es muy importante también recordar que la capa de ajuste también funciona con máscaras, con un canal alfa, etc. O sea que podemos, aparte de ajustar ya sean los colores o la distorsión o lo que sea de todas las capas abajo, incluso podemos simplemente decirle, no, mira, solamente quiero que me distorsiones esta zona de aquí. Podemos cambiar la máscara, etc. y ya conseguimos esos efectos. O sea que es realmente poderoso.